En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Ahora ya estamos con Víctor Andrés Belaúnde, con quien vamos a conversar de diversos temas como las elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Qué tal, Víctor Andrés? Buenas tardes, Santiago, y por intermedio a todos los televidentes de RCR. Mira, la primera pregunta que te quería plantear es la siguiente. En Perú, por ejemplo, no tenemos elecciones intermedias. ¿Por qué? ¿Qué tipo de diferencias causan el sistema político? ¿Qué clase de juegos? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué en Estados Unidos tienen elecciones intermedias? Bueno, interesante pregunta. En primer lugar, eso debe entenderse que las elecciones intermedias son parte de un esquema constitucional algo diferente. En Estados Unidos, el periodo presidencial es de 4 años y se permite la reelección consecutiva una vez. Y luego el Congreso está dividido en una Cámara Baja, la Cámara de Representantes, que es el equivalente a lo que era en el Perú en el pasado la Cámara de Diputados, y una Cámara Alta, que es el Senado. Los senadores representan a los estados, cada uno de los 50 estados que integran la Unión Americana. Y cada estado tiene 2 senadores con independencia de su tamaño o población. Y este es un pacto fundacional de Estados Unidos que asegura el respeto de la diversidad de opiniones y tendencias que hay en el país. La Cámara Baja y la Cámara de Representantes sí es una cámara de un origen, si se quiere, más popular. Y se elige, cada pequeña circunscripción elige un representante. Y los límites de esas circunscripciones o distritos electorales varían cada cierto tiempo en función de ciertas variables como el censo. Entonces, y las elecciones en la Cámara de Representantes se renuevan en su totalidad cada 2 años. Y los senadores tienen cada uno un mandato de 6 años, que terminan en momentos diferentes. Entonces, en Estados Unidos, cada 2 años se renueva toda la Cámara de Representantes y un porcentaje importante del Senado. Algunas de estas elecciones coinciden con las elecciones presidenciales y otras no. Hecha esta explicación, el significado político de las elecciones intermedias o de mitad de periodo es variado. Primero, es un indicativo de la popularidad del presidente o del gobierno que está actualmente al mando en la Casa Blanca. Pero también es un barómetro de otro conjunto de tendencias políticas que ocurren en el país, es un barómetro de la popularidad de cada partido y es un barómetro de lo que puede suceder en la siguiente elección general, que en este caso, la siguiente elección presidencial, que en este caso está programada para noviembre del 2024. Claro, Víctor Andrés, y se comentaba antes de las elecciones, ahora ya tenemos casi todos los resultados, que habría una marea roja, es decir, que el Partido Republicano, que actualmente es oposición, sería el partido que arrase en tanto la Cámara Baja de Diputados como en el Senado. Sin embargo, pareciera que en diputados va a tener una mayoría escueta, hablamos del Partido Republicano, y en el Senado parecería que ha perdido un escaño. Entonces, ¿cómo esto afecta al Partido Republicano con miras a
recuperar un eventual, ganar un eventual presidencial en 2 años. Y esto cómo afecta también al Partido Demócrata, que en lo que resta de su gobierno no va a tener la Cámara Alta, sin embargo no ha quedado tan mal parado como se esperaba, ¿no? A ver, iría por partes. Número uno, ha sido una sorpresa casi para todos el, el resultado para los republicanos. A mí mismo me ha sorprendido. Yo esperaba eh, una victoria mucho más clara del Partido Republicano en ambas cámaras y también a nivel de las gobernaciones. En realidad, este año todo el ambiente político favorecía tremendamente al Partido Republicano. El presidente Biden es muy impopular. Su agenda en general es impopular. Hay un desagrado y una molestia ciudadana con una serie de temas sociales. Pero, ¿qué ha sucedido? Y se ha dado un escenario en medio de este contexto favorable al Partido Republicano, en el cual el gran ganador, el gran triunfador de la noche, si es que ha habido alguno, es el gobernador de la Florida, el señor Ron DeSantis, que en un estado morado, cuando decimos morado, me refiero, es una terminología de la política estadounidense, es que algunos años votaba por los republicanos, cuyo color es rojo, y otros años votaba por los demócratas, cuyo color es azul, y siempre por márgenes relativamente pequeños. Ahora no, el señor DeSantis ha arrasado en todo el estado, ha sacado una ventaja de casi 20 puntos porcentuales, ganando incluso de manera cómoda a los demócratas en alguno de sus bastiones, como la ciudad de Miami y el condado de Dade. Entonces, el señor DeSantis queda posicionado como un líder aparente y queda muy bien posicionado para obtener la nominación presidencial para las elecciones del 2024. El gran derrotado, a su vez, es el expresidente Trump. Se supone que el expresidente Trump anunciaría su candidatura con bombos y platillos el día 15, la próxima semana. Y el rival que iba a tener dentro del Partido Republicano era el señor DeSantis, que sale muy fortalecido. Pero hay una cosa adicional. Gran parte de los fracasos del Partido Republicano han sido en el Senado y en gobernaciones por candidatos que contaban con el apoyo de Trump y cuya única virtud era que le eran leales o aparentemente incondicionales. Trump interviene en la primaria, tiene mucha popularidad en el aparato partidario, no en el aparato partidario, pero entre los militantes de la calle del partido, y fue determinante para el candidato hacia el Senado en Pensilvania, que es donde han perdido justamente un sitio que debió haber sido seguro. Y luego en Georgia, que va a haber una segunda vuelta para el Senado, y luego también en Arizona. Entonces, sin la intervención negativa y tóxica de Trump, probablemente el Partido Republicano hubiese tenido una gran victoria. Claro, Víctor Andrés, bueno, nosotros sabemos que Trump, dentro de los republicanos, durante los últimos años, además de haber sido su presidente o el presidente de la República, tiene mucha popularidad. Las internas de hace 3 años las ganó pues de lejos. Sin embargo, y además algunas otras figuras que tenían voces disidentes dentro del partido, como Liz Cheney, han sido completamente espectoradas a la política. Parecía que Trump tenía un poder incesante o un poder gigante dentro de los republicanos. Sin embargo, este ascenso de DeSantis podría, significar una mella del poder de Trump, incluso podría disputarle una candidatura en las internas, o simplemente es algo circunstancial de estas midterms. No, ciertamente no es algo circunstancial, pero yo haría un paréntesis. Está claro
que la batalla por la nominación del Partido Republicano se daría entre DeSantis y Trump. Hasta antes de estas elecciones, la ventaja la llevaba Trump. Ahora la situación podría haber cambiado. Y además porque el conjunto del partido está viendo que Trump es tóxico y que efectivamente su presencia no ayuda a ganar elecciones. Y que lo ocurrido el año 2016 pues es un albur, fue una situación extraña, quizá más producto de la antipatía que generaba la señora Clinton que las virtudes de Donald Trump. Pero ojo con un tema, los grandes detractores de Trump, quienes han basado todo su actuar político en criticarlo y hacerle oposición, también han sido derrotados. La señora Cheney, hija de un vicepresidente republicano denostado terriblemente por los demócratas y la izquierda americana, se sumó a la inquisición demócrata en contra de Trump y eso cayó muy mal en su partido. Más allá de lo que se piense sobre Trump, la consideran una traidora. Y luego algunos de los demócratas más militantes que participaron de esta comisión en la Cámara de Representantes que lo acusó, que está investigando los eventos, esta sonada que hubo el 6 de enero de 2021 en que se asaltó el Congreso, algunos de ellos, demócratas incluso, han sido derrotados y han quedado fuera. Entonces hay una conclusión que hay un deseo del país de dejar atrás todo lo que tiene que ver con Trump y mirar hacia adelante. Entonces, la lección para los republicanos es dejemos atrás a Trump. El modelo de comportamiento lo da DeSantis, pero no solo DeSantis, también el gobernador de Georgia, Brian Kemp, es un republicano de viejo puño, y también el de Ohio, que son gobernadores que han ganado con relativa comodidad, manteniendo por lo menos su distancia de Trump. Sin embargo, el caso de Georgia es curioso porque para el Senado, para la Cámara de Representantes se van a una segunda vuelta, ¿no? Sin embargo, esa no es la pregunta que te quiero hacer ahora. Creo que todo el globo, podríamos decir de alguna manera, conoce las características, el estilo irreverente, las particularidades de Donald Trump. Sin embargo, todavía no conocemos tan a fondo como un estadounidense podría hacerlo el estilo, las propuestas, el carisma de Ron DeSantis, ¿no? ¿Cuáles para ti son los pros de este candidato y los contras, ¿no? Mira, el gran contra es que el señor DeSantis, fuera del ambiente político de Florida, es un interrogante. Florida es un estado particular también. Tiene una importante población hispana en la cual los cubanoamericanos tienen un peso desproporcionado frente al resto del país. Y luego DeSantis ha combinado una pugnacidad parecida a la de Trump, pero más medida y más circunspecta, en la que escoge claramente sus batallas y no reacciona de manera impulsiva. Ha tenido unos conflictos con la empresa Disney, incluso logró pasar que se apruebe legislación en la Cámara Estatal que le removía beneficios tributarios, argumentando que Disney, a través de sus programas infantiles, estaba haciendo una serie de propaganda hostil a la familia nuclear. También ha mandado pues inmigrantes ilegales que arribaban a su estado en bus a centros de donde habitan los demócratas más elegantes. Y sus jugadas políticas han sido pugnaces, agresivas, pero pareciera que ha sabido dónde debe parar y que ha combinado esa pugnacidad con eficiencia en el gobierno. Y también proyecta la imagen de una familia tradicional y de normalidad en política. Ahora, como leí ahora en la mañana algún comentarista partidario del señor DeSantis, precisamente, decían, esta combinación ha funcionado muy bien en el estado de Florida, habría que ver cómo funciona en el resto del país.
Porque algo que se debe entender de Estados Unidos es como si fueran 50 países en uno solo. Entonces Florida es que está en el sur, mirando al Caribe. En la costa este es muy distinto a Maine, que es el estado que está más al noreste, por citar un ejemplo. Entonces, quien gana las presidenciales es quien puede ganar el mayor número de lugares. Claro. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema electoral indirecto, que quien gana no es necesariamente quien acumula más votos, sino el que gana en el número correcto de estados. Y eso exige una gran habilidad a los candidatos presidenciales. Víctor Andrés, te cambio de tema, ya que la última vez que estuviste aquí nos quedamos cortos para hablar de China y creo que los espectadores también deben informarse sobre China, ¿no? Se habla mucho de China como una nueva superpotencia que ha emprendido un imperialismo económico, que compra empresas en Occidente, que despliega sus flotas y quiere adentrarse en el poder naval a nivel mundial, que genera nuevas iniciativas de cooperación para el desarrollo paralelas a la OSDE, etcétera. Es un país que está en ascenso, ¿no? Es un país que es una potencia que está retando a la potencia que es Estados Unidos. En cuanto a la coyuntura, en China han ratificado a su líder Xi Jinping y me acuerdo que tú me mandaste por WhatsApp un video en el que al anterior presidente, que ahorita no recuerdo el nombre, lo purgaban prácticamente de la reunión del Partido Comunista Chino. ¿Qué está pasando en China, no? ¿Qué tipo de gobierno está haciendo Xi Jinping y cómo les ha afectado la pospandemia? Bueno, interesante. Lo primero que debemos recordar sobre la China es que la China probablemente es la nación más antigua de la Tierra, junto con Persia, quizás, pero China es el caso más marcado. La China y su civilización tienen una continuidad desde el comienzo de la historia registrada. Y los que han invadido China con algún éxito, como los mongoles, fueron absorbidos por la cultura china. Eso es número uno. Número dos, esta característica hace que los chinos tengan una visión de la historia algo diferente de la nuestra. Los 200 o 300 años, los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, que han sido de relativa postración china, o de distintos grados de postración china, son pues una anomalía en su historia de un país pues que tiene 2000 o 2500 años o más de historia. Entonces ellos tienen otra forma de ver las cosas. La tercera es que la China, a lo largo de su historia, veía a los pueblos extranjeros como bárbaros. Los más cercanos, vasallos. Y el resto simplemente bárbaros, salvajes, con los que no había que tener ningún contacto. Los chinos no concebían que hubiera otra nación o otro estado que los pudiera tratar de ellos igual a igual. Y cuando los europeos empezaron a visitar la China en el siglo XIX, les exigían a sus embajadores que se postrasen ante el emperador o su representante en señal de vasallaje, lo cual obviamente era rechazado. Entonces ahí hay una segunda variable cultural. No solo la China piensa en periodos más largos, sino que están acostumbrados a ver al resto del mundo como o súbditos o salvajes. Ahora bien, dejando este gran contexto de lado, ¿qué ha pasado en la China? Después de Mao y con el ascenso de Deng Xiaoping, que es el gran modernizador de China, se adoptó una regla para que la dictadura china fuera del partido y no fuera una dictadura personal, que fuera una dictadura colectiva. Y parte de esas reglas era que la cabeza, el secretario general del partido, quien fungía de presidente, solo podía tener 2 periodos consecutivos de 5 años. Luego de lo cual se jubilaba y pasaba a una situación de estadista mayor, pero apartado del poder y simplemente un referente externo. El señor Xi Jinping, desde que entra al poder, estuvo consolidando su posición personal
marginando las otras facciones y preparándose para convertir esa dictadura colectiva en una dictadura estrictamente personal. El origen del señor Xi Jinping es interesante. Él es hijo de militantes antiguos del partido que fueron en su momento purgados y perseguidos. La juventud o la adolescencia de Xi Jinping fue muy dura, pues el joven hijo de dos miembros del élite comunista con los privilegios que eran posibles en ese régimen, súbitamente fue defenestrado y mandado a trabajar al campo durante la Revolución Cultural o esa serie de periodos de convulsión deliberada que generó Mao en la China. Pues ahora tenemos tercera cosa. Xi Jinping además desea concentrar aún más el poder en él y en el partido, y la apertura económica de los últimos 30 años o de los últimos 40 años de alguna manera menoscaba el poder personal y es algo que están restringiendo. Entonces vemos una enorme restricción, un enorme crecimiento de su poder personal que parte ya de una base muy alta porque se trata siempre de un Estado totalitario. En ese contexto, la China viene fortaleciendo sus capacidades militares y se comporta cada día con mayor asertividad y ya está obligando a los Estados Unidos que adopten actitudes más defensivas. Un ejemplo muy concreto es el siguiente. Parte de la flota de aviones que Estados Unidos tenía instalados en Okinawa y una serie de islas cercanas a la China, los están retirando y cambiando por una fuerza rotativa que operaría desde más lejos. ¿Y cuál es la razón? Que estas bases ya eran vulnerables a ser destruidas en un ataque sorpresa china, que para los americanos es una amenaza lo suficientemente seria para eliminar esta fuerza y reemplazarla por una rotativa que va dando vueltas y que está más en la retaguardia. Entonces se empieza a configurar un nuevo juego de poder en el Pacífico Occidental. Por supuesto, Víctor Andrés, estamos carentes de tiempo, por lo tanto te quiero hacer una última pregunta, cambiando un poco de tema, pero para no desviarnos porque es una efeméride interesante, ¿no? Que son los 33 años de la caída del muro de Berlín. ¿Qué significa para la historia reciente la caída del muro de Berlín? Te pido celeridad porque se nos acaba el tiempo. Mira, mucha celeridad y lo voy a relacionar a lo que ocurre en el Perú y lo que ocurre en Venezuela. Una razón fundamental de la caída del muro de Berlín es porque los dictadores, desde la cabeza en Moscú, perdieron el deseo y la voluntad de reprimir y mantenerse en el poder. Entonces, una lección fundamental que debemos tener presente cuando enfrentamos a una autocracia en ciernes, como lo hacemos acá, o también como ocurre, por ejemplo, en Venezuela, que hay una autocracia consolidada, es que una cosa es enfrentar a un dictador o una dictadura que está debilitada y desmoralizada, y otra cosa es enfrentar a una dictadura que está dispuesta a hacer de todo para mantenerse en el poder y que no lo quiere soltar. Entonces, esa es una de las grandes lecciones que me parece, como el tiempo es breve, no voy a decir más, pero me parece que es la relevante para la coyuntura que vive el Perú actual. Muchas gracias, Víctor Andrés. Gracias a ti, Santiago. Ya te tendremos pronto de nuevo por acá. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Siempre pensamos que esto tenía que cambiar. Igual que tú, nos caímos y nos levantamos, pero nunca dejamos de luchar. Basta de pensar, llegó el momento de hacerlo realidad.
Aquí les contamos una experiencia de éxito en algún punto del país. Mi nombre es Florencio Arma, soy natural de Tapay y quiero contarles algo. El agua es vida y la vida es el movimiento.